Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. BBC Mundo destaca sobre los resultados de las elecciones de Reino Unido, lo que fue la derrota de la derecha. Entre otras, resume, la resaca electoral británica tras los comicios del jueves deja varios hitos. Un mapa casi por completo teñido del rojo de los laboristas. Y con el profesor Oscar Guardiola, quien es profesor de Filosofía Política y Derechos Humanos del Birkbeck College, Universidad de Londres, también autor del libro Si Latinoamérica gobernase al mundo. Vamos justamente a revisar en los próximos minutos este resultado, este panorama para Reino Unido, pero también el de Francia, porque la Alianza de Izquierda ganó la mayoría de los escaños en el Parlamento francés, derrotó a la considerada derecha o por algunos ultraderecha en un resultado sorprendente en la segunda vuelta de la votación de este domingo. Bienvenido, profesor. Buenas tardes. Es un placer estar contigo, Gladys, y con todos los oyentes en Éxitos en Venezuela. Bueno, yo la verdad es que entendiendo la geopolítica, cuánto incide y en general, pues cualquier acontecimiento del mundo, cómo incide de una u otra manera en cada uno de los países, ¿no? Y de sus poblaciones, todos estamos interconectados de una u otra forma y en medio de esta globalización, incluso en lo económico, estoy muy atenta a cada paso que se da en cada uno de los países. La verdad es que cada día le presto más atención. Hoy revisando con usted Reino Unido y Francia. Lo de Reino Unido no sorprende, ¿correcto? Porque esto es parte de su tradición. No es una sorpresa en el sentido en que se esperaba que el Partido Laborista ganase las elecciones. Sin embargo, se trata de un resultado que invierte los últimos 15 años de predominio del conservadurismo de derechas aquí en el Reino Unido. Y además hubo muchas más sorpresas. Una excelente votación para candidatos independientes que están aún más a la izquierda del Partido Laborista. Por ejemplo, el Mm. antiguo líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, a quien no se le permitió hacerse candidatizar por parte del Partido Laborista, sacó un resultado aún más alto que el propio líder del Partido Laborista. Así que se trata de un corrimiento a la izquierda muy fuerte, muy intenso, muy importante, que claramente nos dice cuán agotada está la gente en el Reino Unido. Parece que en buena parte de Europa, además, con la desigualdad, la discriminación y la desatención que las derechas políticas han mostrado por sus electores. Sí, pero Eh, pasa y también a- el caso contrario, ¿no? De la izquierda también, y los desgastes de la izquierda, que entonces por lo cual la gente se va para el otro lado del péndulo. De hecho, utilicé un término equivocado, en este caso analizando Reino Unido, porque la tradición es más de Francia, que lo vamos a ver en unos minutos, y como bien explica usted y subraya, más bien un cambio de los conservadores. Al final lo que está evidenciando es el desgaste en general, la ineficiente política que tenemos en el mundo, pero me preocupa que siempre nos vamos a los extremos, profesor. En parte hay un desgaste. Es cierto que hay un desgaste de los gobiernos en general y de un aparato estatal que no ha respondido a las necesidades más básicas de la gente. Pero detrás de ese aparato estatal lo que está es el agotamiento del neoliberalismo. Es esa política de privatizaciones, esa política de endeudamiento, esa política de sálvese quien pueda, lo que ha resultado en el agotamiento de los electores. Y es por eso que hay una fuerte movida del péndulo. En el caso británico, no tanto hacia la extrema. A fin y de cuentas, el Partido Laborista actual es un partido más bien de centro izquierda. Y Mm. de hecho, la gran transformación dentro del Partido Laborista fue hacer explícita su calidad de centro izquierda. Como dije antes, el antiguo líder del Partido Laborista, situado más hacia la izquierda, pues no le fue permitido candidatizarse. En el Mm. caso de Francia, algo tan, sino más interesante. Lo que nadie esperaba
era la victoria de la Francia insumisa, el movimiento de Jean Mélenchon, eh, con el que nadie contaba para el primer lugar. Sí, porque no, las encuestas, incluso los análisis, nosotros hicimos varias veces ese análisis sobre Francia previo a esta segunda vuelta y más bien todo el mundo apuntaba a que se iba a acercar, bueno, que iba a haber de una u otra manera ventaja para Le Pen y fíjese cómo cambiaron las cosas, ¿no? A última hora, lo que sí es que es un poder legislativo atomizado, tampoco es que las cosas ahora se pinten más fáciles para Macron. Es muy interesante. En efecto, Macron buscaba polarizar la elección a la Asamblea Nacional Francesa entre lo que él había denominado extrema derecha, es decir, el Rassemblement National de Jean-Marie Le Pen y la France Insoumise de Mélenchon. Esa apuesta claramente no le funcionó. Si el electorado negó a algunos partidos fue, primero que todo, al de Macron, que alcanza el segundo lugar, pero muy por debajo de sus resultados usuales. Perdió 80 miembros del Parlamento. Y le dijo no, un no mucho más rotundo a la ultraderecha de Jean-Marie Le Pen. Esto importa porque todo el mundo daba por descontado, encuestas, encuestadores, analistas, Ujú. periodistas y expertos daban por descontada la victoria de la ultraderecha, no solamente en Francia, sino la confirmación de una suerte de tendencia en toda Europa. Y lo que se ha dado es exactamente lo contrario. Si lo quieres, una muestra de sentido común, pero de un sentido común quizás rebelde por parte del electorado francés. Del electorado, ajá, pero como dicen, bueno, también en la búsqueda de igualdad de oportunidades, del valor de la justicia, bueno, permitirle, obviamente, a las poblaciones desarrollarse, ¿no? En un equilibrio que no termina de lograrse. Y ahí también la pregunta, porque usted comentaba lo de las políticas neoliberales y el hartazgo de la gente que se manifiesta en procesos como el de Reino Unido, pero en definitiva también sabemos que es contraproducente para cualquier país, así lo vemos en el resultado de muchos otros, la estatización, por ejemplo, ¿no? Lo que es el control absoluto de todos los sectores. Todo apunta a un equilibrio que no se termina de lograr en esas tendencias y ese péndulo que sigue tan presente en el mundo entre derecha, izquierda, derecha, extremas izquierda, con lo que eso puede representar, además de autoritarismo y pérdida de derechos fundamentales. Es claro que en el caso de Europa continental, de la Unión Europea, no podría darse una forma de estatización como la hemos visto en otros lugares. A fin de cuentas, el aparato de la Unión Europea implica el encuentro del equilibrio al que te has referido, Gladys. Y es cierto que ese equilibrio no se ha dado, pero no se ha dado en particular en el caso europeo porque el péndulo ha estado, o la balanza ha estado a favor de los intereses particulares. Mm. La excesiva acumulación de riqueza por parte de unos muy pocos billonarios y trillonarios en Europa después de COVID, a pesar del sufrimiento de la gente durante el COVID, al Ujú. que se ha unido su sufrimiento después. Y es un sufrimiento de cosas básicas. Es el sufrimiento del desmantelamiento del estado de bienestar. Una Europa que se había caracterizado por garantizarle a sus ciudadanos la educación básica, el costo de vida, la Claro. educación. Ese es el tipo de cosas que hemos visto desmanteladas de manera mucho más radical en el caso británico, pero amenazadas en el caso francés. Y en adición a ello, la demonización de los inmigrantes, el intento de, digamos, distraer al electorado mostrándoles una suerte de chivo expiatorio, que es lo que ha estado haciendo la ultraderecha, que por supuesto no promete ninguna, digamos, recompensa material o realización económica. Ese ha sido claramente el fenómeno que ha impulsado la balanza hacia el otro lado. De hecho, es muy diciente en el caso francés el resultado del sureste de Francia, que es donde se concentra, ¿no? En la región Ujú. alrededor de Toulouse es donde se concentra el electorado del Frente Nacional, el ahora llamado Rally Nacional. Y allí
en una población demográficamente muy variada, porque allí están también españoles, italianos, gente que emigró durante los fenómenos autoritarios del franquismo, el posfranquismo, la Italia de Meloni, pues allí la propuesta del Rally Nacional de no permitir a los que tienen nacionalidades duales el ejercer ciertos cargos y ciertos derechos, claramente resultó en un fracaso. Se ha disparado en el pie el Rally Nacional al hacer este Mm. tipo de propuestas. Y allí se nota ese sentido común del que hablaba antes. Claro, profesor, y para terminar, me llama mucho la atención el libro que hizo, que tituló Si Latinoamérica gobernase al mundo. Y me quedan solo 2 minutos, pero quiero conocer su punto de vista, qué es lo que ahí El libro expone. salió, sí, el libro salió por primera vez en el 2010 y se trataba de de un balance acerca de lo bueno y de lo malo que ocurre en las llamadas periferias del mundo, en particular en Latinoamérica, porque somos un laboratorio de políticas y de, digamos, formas de reforma que luego son aplicadas en los centros metropolitanos. Entonces, por ejemplo, en América Latina se aplicaron primero que en el resto del mundo las políticas de privatización, de neoliberalización, de financialización. Y como resultado de la desigualdad causada por esas políticas, pues vino una primera oleada, la llamada primera oleada rosada o marea rosada de comienzos de este siglo, que buscaba igualar algunas de las cargas. Y de lo bueno y de lo malo de esa primera marea rosada, se aprenden muchas lecciones en Europa. El punto del libro era un poco cambiar invertir la idea de acuerdo con la cual a veces, sobre todo en Latinoamérica, seguimos pensando que el primer mundo está más avanzado y más adelante, es decir, Europa y partes de Norteamérica. Las más de las veces ese no es el caso. Las más de las veces los experimentos en política y en sociedad, los que salen bien y los que salen mal, se realizan en periferias, en las mal llamadas periferias, en particular en Latinoamérica. En este momento, el resto del mundo le presta mucha atención a Latinoamérica, precisamente por la manera en que desde Brasil, atravesando Venezuela, a través de Colombia, hasta México, Chile, por supuesto, se dan unas respuestas diferentes a la crisis climática, a la crisis financiera actual, pero también, por supuesto, las amenazas, ¿no? Como se ve en el caso Claro, argentino y en parte bueno, en la reacción, la y en posible otras, reacción ¿no? chilena. De hecho, bueno, respuestas incluso a veces uno hasta las pone entre comillas, porque a veces sientes que más bien ante tantas políticas ineficientes no se le da respuesta a problemas generales importantes de sus poblaciones, sea del lado de derecha o sea de izquierda. Al final, bueno, vemos un capitalismo, como dicen, el neoliberalismo, pero también vemos un capitalismo de Estado y todo termina básicamente girando en torno a los intereses particulares y no a los intereses de todo un país y dentro de un marco como debe ser de valores democráticos, de derechos fundamentales que se respeten, valores Sin de vida, duda, valores ciudadanos. sin Así que, duda. Lo interesante es la manera en que la gente desde la base, los ciudadanos de a pie, muchas veces terminan eligiendo y proponiendo cosas mejores que quienes los gobiernan. exacto. Bueno, le agradezco mucho, profesor, que haya compartido su punto de vista sobre el libro que hizo en el 2010, que tituló Si Latinoamérica gobernase al mundo, y por supuesto como profesor de Filosofía Política y Derechos Humanos del Birkbeck College de la Universidad de Londres, hablando del resultado de las elecciones en Reino Unido y también lo que fue la segunda vuelta de Francia legislativa. Gracias una vez más. Hacemos una pausa, 2:36. Gladys en éxitos hasta las 3. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.